verso 2. Vamos a aprender hoy entonces específicamente de los niños, de los bebés. Amén. Romanos 12:2. Amén. Diga conmigo, mi mente está dispuesta, mi corazón receptivo para aprender el consejo de Dios. Amén. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Amén. Entonces hay muchos virus espirituales. Hay muchos virus espirituales. Es como una computadora. Usted puede tener la mejor computadora del mundo, pero si usted no le aplica o no le instala un software correcto, puede tener la mejor computadora, pero esa computadora no le va a servir para nada, ¿cierto? Entonces, lo que dice este versículo es que nos reseteemos, que nos reprogramemos en nuestro entendimiento, amén. Que en nuestra computadora, en nuestra mente haya una reprogramación, ¿cierto? Entonces, quiero hablarles de algo que es particularmente para mí urgente, una reforma espiritual en cuanto al conocimiento bíblico de la iglesia, amén. Y para eso vamos a tratar de mirar varios aspectos y quiero hacer énfasis en los niños porque en esa misma reforma, y tiene que ser una reforma como la de Martín Lutero, que traiga, como se dice, algo que sea como una reingeniería, reformar. Esta generación de hace 30 años atrás dejó a la iglesia cristiana castrada, la dejó impedida, imposibilitada, porque no nos enseñaron un evangelio claro. Por lo menos cuando un joven quería estudiar, le decían, no, ¿para qué ir a la universidad si Cristo viene? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. A ver, por favor. O sea, leer un texto sin el contexto es un pretexto, ¿sí o no? Entonces las personas anularon esas generaciones anteriores porque decían que no, esa persona si está estudiando es que le gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Ignorando la realidad que tenemos, que somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿cierto? O sea que la realidad que tenemos es que somos tripartitos y para cada una de las áreas de nuestra vida Dios ha establecido bíblicamente provisión. ¿Ha establecido qué? Provisión. O sea que hay teologías que polarizan el evangelio. Si yo digo que solamente, y si yo quiero encerrar todo el evangelio de la prosperidad, estoy mintiendo. Si yo quiero encerrar todo el evangelio de la sanidad, estoy mintiendo. Si yo quiero decir que todo el evangelio es la unción, estoy mintiendo. Si yo voy a decir que solamente a través de la alabanza y la adoración Dios se mueve, estoy mintiendo. Una herejía no necesariamente es cuando yo digo o hago algo antibíblico. Una herejía también es cuando cuando yo predico solamente una parte del consejo de Dios y lo demás lo ignoro. Eso también es una herejía. Entonces, no que no creamos en la prosperidad, no que no creamos en la sanidad, no que no creamos en la unción. Pero el evangelio es más que eso. Pero el evangelio es más que eso. Es decir, este libro en realidad es eso, un libro. Este libro realmente es palabra viva cuando yo hago que las palabras de este libro se conviertan en mi dinámica de vida. Así es palabra viva. Mientras tanto no, mientras tanto es una obra literaria. ¿Sí o no? Entonces, esas generaciones de hace 30 años atrás castraron a la iglesia porque enseñaron a la iglesia a ser más oidora que hacedora. Enseñaron a la iglesia a ser más oidora que hacedora porque casi siempre hemos querido, como los niños cuando no han sido bien formados, queremos transferirle toda la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios al diablo. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Y, papi, ¿quién se hizo chichi? El loco, mami, el loco. Uy, cuando veas al loco, papi, le dices al loco que pao, pao, por cochino, por sucio. Menos, mami. Le enseñaron desde pequeño a ser mentiroso. Y ahorita pasa igual, con esa generación castrada de hace 30 años. Todo lo que hacemos, ¿quién fue? El diablo. Ya no es el loco, ahora es el diablo.
Gracias, gracias, aleluya. Quiere decir que la iglesia eh, tiene que enfrentar su realidad y tiene que asumir sus responsabilidades como hijos de Dios. Y tenemos que tener esa patología, digámoslo en términos psicológicos, de estar buscando un segundo o una tercera persona para justificar sus errores. Y no quiere la iglesia cristiana hacerse cargo de sus responsabilidades como individuos, como personas que hacemos parte de un avivamiento, parte de la revelación, parte de Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia no puede seguir endosando las responsabilidades que tiene la iglesia al diablo, sino que tiene que asumir sus responsabilidades y reconocer cuando hemos cometido errores, ¿cierto? Y obviamente, cuando hemos cometido errores nosotros, que somos una iglesia tocada por el poder del Espíritu Santo, no que somos no oidores, sino hacedores de la palabra, tenemos la capacidad de confrontarnos y de aceptar la realidad que tenemos y de pedirle perdón al Señor cuando tengamos que pedirle perdón. Gracias. De obviamente también reconocer nuestros errores cuando hay que reconocer los errores y no estar invocando al diablo o no estar transmitiéndole o transfiriéndole la responsabilidad al diablo cuando el diablo no tiene nada que ver en lo que nosotros hacemos. Alguien me dijo a mí, pastor, pero es que ahorita casi usted no habla del diablo. Pues pienso tanto en Jesús que casi ni me acuerdo de él. Aleluya. Entonces, el evangelio es más que eso, ¿cierto? ¿El evangelio qué es? Más que cualquier cosa, ¿cierto? Es lo mismo. Yo no puedo encerrar a Dios en este libro. Yo no puedo encerrar a Dios en este libro. Sería una locura, sería una irresponsabilidad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir lo que hizo Jesús. ¿Sabe qué? Es tan grande Dios y no lo podemos meter solamente en este libro que Él mismo escribió, que los mismos cielos cuentan. Rompió los límites, ¿cierto? Dice que aún ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. O sea que sería también una ignorancia encerrar a Dios aquí, en este libro. Aquí tenemos lo básico. Parte de todo lo que es Dios capaz de hacer. ¿Y cuál es la eternidad? Imagínense que dice la palabra del Señor, que la eternidad es que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo. Oiga, hermano, no alcanza la eternidad para conocer a Dios. O sea que usted no lo puede meter en este libro. En ese sentido, la iglesia cristiana empezó a convertir el evangelio en algo que no tiene que ver nada con el evangelio. Empezamos nosotros a establecer una cantidad de figuras y de dogmas. Cuando hablo de dogmas, no hablo de colocarse falda, de decir o colocarse todas esas dogmas que son las cosas físicas. Hablo de dogmas también espirituales. Hablo de todas esas dogmas espirituales. A ver, para reprender al diablo hay que apretar los ojos y decir fuera, 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 fuera. No, es que 5 pasos para reprender al diablo. Y empezamos a hacer una cantidad de dogmas espirituales y obviamente eso ha castrado a la iglesia y no la deja avanzar. Es decir, la iglesia del siglo XXI está predicando un mensaje de hace 30 años, porque tenemos virus espirituales y la religión es lo que más produce virus en las mentes de los cristianos. Ejemplos, nosotros nos volvimos muy agoreros, nos volvimos personas que somos muy utilizamos mucho el misticismo, ¿cierto? Somos muy místicos. Pastor, una pregunta. Lo que pasa es que mi hijo se está portando mal. Debe ser algún demonio. No, pastor, ¿será que le doy las 7 vueltas a mi hijo para que ese demonio de rebeldía se vaya? Místicos, que nos vemos tan místicos. ¡Ay, hay moscas en la casa! Ato a Belcebú, el señor de las moscas. Si hay moscas en la casa, vaya y mire, de pronto algo está dañado por ahí debajo de la cama. Yo les conté, una vez, cuando yo era todo místico, estábamos enfrentando algo que producía había como cierta oposición en el momento de orar, había como un demonio que trataba de oprimirnos cuando orábamos. Entonces encontré un poco de gusanos. Y entonces cuando encontré los gusanos dije, acá está la hechicería.
Entonces saqué los gusanos y los puse y los arrumé ahí. Padre, destruye esos gusanos en el nombre de Jesús. Señor, destruye esos gusanos en el nombre de Jesús. Y fue May y le puso el pie y dijo, Dios hace lo imposible, haga usted lo posible. Traiga un recogedor y recoja eso. Gente mística, ¿sí o no? Ay, Padre, todo espíritu de nicotina. Pues hasta donde yo sé, la nicotina no es un espíritu, es una sustancia. La hermanita en el carro, jamás, oye, ese día yo dije, Dios mío, tengo que hacer alguna reforma. Eso ya es loco. Todo espíritu de pinchada y hermana, traiga el gato. Sí, vamos a espincharnos. ¿Sí o no? Entonces la iglesia se convirtió, se volvió muy mística y quieren transferirle toda la responsabilidad que tiene el individuo, la iglesia, a Dios. Entonces, en ese sentido, la palabra del Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó la ignorancia. Es lo que ha hecho que la iglesia se pierda. Usted imagínese ir a decirle usted a un psicólogo, siglo XXI, ya se puede estudiar psicología a través de internet. Cualquiera puede estudiar psicología. Oportunidades en nuestro país, yo creo que como nunca antes, para estudiar y para capacitarnos. Y entonces resulta que, imagínese usted decirle a un psicólogo, ay, es que el niño, imagínese que el niño está en una rebeldía, es un demonio de rebeldía que hay en mi casa. ¿Sabe qué le va a decir el psicólogo? Hay que mirar la patología, la estructura de pensamiento y las programaciones neurolingüísticas que usted le dice a su hijo y encontrar la raíz del problema psicológico o emocional del niño. No le hablo de demonios. Se le va a reír en la cara, hermanos. Porque ellos, aunque no son cristianos, reconocen que también somos seres emocionales, que tenemos ciertos sentimientos, emociones, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos estar todo el tiempo como iglesia predicando ese evangelio tan primitivo. Es decir, David no necesita la armadura vieja de Saúl para derribar los gigantes. Los David del siglo XXI no necesitan la armadura vieja de Saúl para derribar los gigantes. Es más, hay otros gigantes, hay otros problemas en el siglo XXI. Ahora hay otros filisteos, hay otros problemas a los que nosotros nos enfrentamos hoy día. Hay adicciones que no existían en el siglo XX. Hay muchas cosas que suceden hoy día en la misma iglesia que la iglesia tiene que reconocer y tenemos que ver una reforma al interior del pensamiento de la iglesia y de las ideas que nosotros tenemos que promover como pastores, ¿cierto? Entonces, partamos de alguna. Ya nosotros no estamos en guerra con el diablo. La Biblia dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces nosotros no estamos en guerra con el diablo. Entonces los virus mentales que la religión estableció es que siempre estamos en guerra, siempre estamos en lucha. Entonces le pregunto a un cristiano, ¿cómo está, hermano? Bien, pero en luchas. Entonces ese hermano no está bien, está en la inmunda. Nosotros ahora no estamos en guerra con el diablo, ahora peleamos la buena batalla de la fe. Eso es bien diferente. ¿Sí o no? Entonces la gente, a veces uno ve las estructuras, los programas que establecieron en los padres del siglo XXI. Por decir algo, venga a la iglesia y pídale a Dios su sanidad. Eso tampoco es cierto. Dice que Él llevó tiempo pasado, nuestras enfermedades. O sea que la sanidad es para usted hace más de 2000 años. Usted no tiene que decirle a Dios que lo sane. Usted tiene que recibir y aceptar y creer en su sanidad. Recibir la sanidad que viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien diferente, ¿sí o no? Ahora, lo mismo, cuando nosotros hablamos de demonios, no que un demonio no puede oprimir. Un demonio nos puede oprimir, pero la palabra del Señor dice que Él nos dio autoridad sobre todo principado, potestad y toda fuerza espiritual de maldad, ¿sí o no? Y que en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre de lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cierto? Se tiene que someter todas las cosas, ¿sí o no? Entonces nosotros en el nombre de Jesús, ¿qué hacemos con el diablo? Lo echamos fuera. Entonces anteriormente en ese software que teníamos le decíamos al diablo, diablo, te ato, te reprendo y te echo fuera a las profundidades del abismo, al lago que arde con fuego de azufre. ¿Sabe qué hacían los demonios? Se le reían y le decía, brother, usted me está mandando a un lugar que todavía no existe. Porque el lago que arde con fuego de azufre y el abismo
va a ser establecido cuando el Señor, después del juicio del gran toro blanco, cuando va a ser lanzado Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. O sea que los demonios le dicen, usted me está enviando a un lugar que no existe. ¿A dónde tenemos que echar a los demonios? Fuera. ¿Usted cuándo vio a Jesús? ¿Alguno tiene acá un versículo bíblico donde usted me diga que Jesús estaba diciéndole al diablo, fuera, 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 de por Dios, hágale, no sea malito, yo veré, hágale. ¿Cómo le decía el Señor? Dice que hablaba con autoridad, decía, fuera. No digo cómo dirían los muchachos. Fuera. No sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces la iglesia se volvió toda dogmática, solo dogmas, y la iglesia se volvió todo con solo misticismo y todo, entonces todo es espiritual. Y hermanos, ojo con las maldiciones generacionales. Ojo con eso. Hay maldiciones generacionales. Fíjate. Diría el Señor ese que se murió. Maldiciones generacionales. Un niño cuando nace no tiene pecado, ¿cierto? Porque no tiene pasado, por lo tanto no tiene pecado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, porque la palabra del Señor dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y la Biblia también dice que Jesús se hizo por nosotros maldición. No hay maldiciones generacionales, señores. Llegaste tarde. Entonces, esa iglesia de hace 30 años castró las generaciones presentes. Y entonces nosotros también nos vemos todos místicos, y entonces nosotros queremos darle las 7 vueltas a 9. Pastor, como mi hijo, pastor, lo que pasa es que yo quiero que Dios me bendiga en el trabajo. Y entonces, y hay una potestad, pastor, en la iglesia, me dijeron que había una potestad, pastor, que no deja progresar la empresa. Entonces yo voy a darle 7 vueltas a la manzana, para que caigan los muros de la oposición. Le creo, brother, si usted ora y se mantiene creyendo que Dios es el que prospera y el que da el poder para hacer las riquezas. Porque de pronto yo le recomendaría a su jefe, si no está vendiendo en su empresa, que no sé, que busque un administrador de empresas que haga énfasis en algo de mercadeo y mire a ver las posibles estrategias que puede utilizar para que se multipliquen las ventas. Porque Dios, después de la oración, y si nosotros podemos creer, nos dio el poder para hacer las riquezas. Nosotros somos prósperos, somos bendecidos, ¿sí o no? Entonces, en cuanto a eso, tenemos una cantidad de virus mentales, y esos virus mentales no nos dejan avanzar y no nos dejan crecer. Esos virus mentales nos mantienen a nosotros detenidos, o lo que le llamamos nosotros estancados. Entonces, mire esto, quiero que usted parta de un pensamiento que quiero establecer en su corazón, antes de enseñarle lo de los bebés. Un hombre sin visión es un hombre sin futuro. Más poderosa que la vista es la visión. Si una persona no tiene visión, no tiene futuro. Y si no tiene futuro, se vuelve a su pasado. ¿Lo estancó un demonio? No, lo que pasa es que no tiene visión. Hay gente que mañana se va a levantar y no sabe ni siquiera qué va a hacer mañana. No sabe ni siquiera mañana qué va a hacer de su vida, no ha planeado. No ha hecho un plan de vida, no tiene un plan de vida, no tiene una visión. No sabe ni siquiera para lo cual existe. Es a veces irracional que nosotros nos sintamos, pero hay personas que son así, se sienten menos que las plantas y las estrellas. Todos fuimos creados con un propósito, hasta las plantas y las estrellas. Buenos días. O sea, es decir, usted no es un accidente aquí en la tierra. Uy, no, yo me colé, yo iba a ser una estrella y me colé, pero nací estrellado. Virus mentales desde el momento de la gestación. Mire, y tengo acá un apunte y quiero leérselo literalmente de algo que investigué de un psicólogo reconocido que hace mucha pedagogía y énfasis en los niños. Dice que el cerebro comienza a andar más o menos a las primeras 3 semanas de gestación. Ahí ya el cerebro de un niño empieza a andar y es movido por impulsos emocionales, y que tiene ya la habilidad de pensar, y que cada segundo se producen más de 100.000 neuronas en un niño. Ahora mire,
Dicen que desde el momento, hay otros que dicen que desde el momento de la concepción, cuando el óvulo se encuentra con el esperma y queda el óvulo fecundado, ¿cierto? Sin embargo, no hay todavía una formación, ¿cierto? Hasta ahora se empieza a formar el ganglio, ¿cierto? El ganglio cerebral. Nosotros sabemos que primero se crea la cabecita y luego el cuerpo, ¿cierto? En un embrión se ve la cabeza primero, luego se ve el cuerpo, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de colocar un ejemplo. La tercera semana de gestación, el niño ya tiene programas, ¿cierto? Programas emocionales, porque está produciendo más de 100.000 neuronas, ¿cierto? Ya tiene impactos emocionales el niño desde el mismo momento de la concepción. Entonces, por decir algo, tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue esa gestación? ¿Qué situaciones de hogar vivió la mamá o el papá? ¿Peleaban por dinero? ¿Cierto? Y no podemos decir así como nos enseñaron, ya pareciera muchas veces que los pastores se volvieron como culebreros, por ese misticismo que hay, problemas en el amor, problemas en el amor, problemas de dinero, negocio salado, cruje los dientes, babea la almohada, amor que vive lejos, reprenda al diablo. Solo misticismo, porque quieren es solamente buscar como porciones mágicas. Es decir, la palabra del Señor la convirtieron en algo mágico. Y esto en realidad, si usted no lo aplica y no lo hace como usted no lo aplica a su vida, no va a pasar nada, no va a ser sino una obra literaria, ¿sí o no? Entonces todo el mundo llega y dice, no, usted, como cuando nos enseñaron a nosotros, abra la Biblia en su casa en el Salmo 91 y los demonios no se acercan. Misticismos, ¿cierto? Entonces nosotros obviamente a veces queremos endosarle las responsabilidades que tenemos ahora nosotros como padres de lo que pase con nuestros hijos. ¿Aló? Entonces, podemos decir que la tercera semana ya hay programas, ¿cierto? Emocionales en las neuronas de nuestro hijo, ¿cierto? Cómo fue la gestación, qué situaciones de hogar vivió la mamá y el papá, peleaban por dinero, la relación de pareja era difícil, ¿cierto? Entonces nosotros discutimos, peleamos. ¿Cómo fue la gestación? Un ejemplo, una chica queda embarazada y es soltera. ¿Qué es lo primero que pasa con ella cuando se entera que está embarazada? ¿Qué es lo primero que ella puede sentir cuando está embarazada? Cuando sabe o se entera que está embarazada. Susto, pánico, desespero, llanto, miedo. El bebé en sus neuronas graba susto, pánico, miedo, y él no sabe por qué. Pero cuando nace es un niño que tiene susto, pánico, llora en la noche, se despierta asustado, es un niño muy tímido, muy introvertido, y la gente se pregunta, ¿qué tendrá el niño? ¿Será alguna maldición generacional? Poco de bobadas ahí. Fue desde el mismo momento de la gestación por la irresponsabilidad de esos padres. Fue desde el mismo momento de la gestación. ¿Hay maldiciones generacionales ahí? No. Solamente hay una programación emocional en su niño, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con algo generacional. No tiene que hacer el árbol genealógico, irse hasta los días de Adán y Eva y desatarse de toda maldición. ¿Ustedes se imaginan lo que pasa cuando nosotros estamos todo el tiempo mistificando la iglesia? Imagínese usted lo siguiente, seamos conscientes en esto, que llegara ahorita una persona acá a la iglesia, que tiene un hijo en drogas. Entonces, yo todo místico como pastor le digo, pacte. Primero, si le digo que pacte, desde ahí ya estoy mintiendo. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre las tablas de sus corazones las escribiré. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Quiere decir que yo no puedo hacer pactos con Dios. Y que el último pacto que Dios hizo con los hombres fue en la cruz del Calvario. Entonces, como yo todavía estoy en ese misticismo, entonces yo le digo a una mamá y la mamá está ahí y psicológicamente yo sé que ella está afectada, le digo, siempre pacte con el Señor $1.000.000 para que su hijo salga de las drogas. Esa mamá, por favor, ella lo primero que va a hacer es irse a endeudar con tal de traer ese $1.000.000 para que su hijo salga de las drogas. ¿Y va a pasar algo con su hijo? No. No, hermano. No va a pasar nada. Ahora la palabra del Señor dice también
que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero usted quiere convencer a una persona de que está pecando. Predique el Evangelio, esta es nuestra función. Predicar el Evangelio, y la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? La fotosíntesis espiritual. Así como la lluvia desciende a la tierra y la hace germinar y la hace producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces usted predique la palabra del Señor, que la palabra del Señor no va a volver vacía. Dios va a colocar en el corazón de esa persona que está en las drogas, que se arrepiente, y lo va a convencer de pecado. Y el mismo Señor va a abrir las puertas para que esa persona sea rehabilitada, y va a necesitar un psicólogo, y va a necesitar un médico para que esa persona se desintoxique. Pero la iglesia no está aportando ninguna solución cuando trae un poco de personas en drogadicción y empieza a echarles al diablo de fuera, al diablo la nicotina afuera. La nicotina no es un diablo, es una sustancia. ¿Aló? Entonces, uno de los problemas más tremendos que nosotros estamos experimentando en la iglesia es que la iglesia, los padres, no están siendo bien formados. Y sí, el diablo tuvo que ver mucho en la actitud de su hijo, pero desde el mismo momento que usted decidió tener, el que estaba detrás de esa relación extramatrimonial, el que estuvo detrás de ese adulterio, de esa fornicación, fue el diablo, que lo llevó al individuo, a la pareja, a ser un par de irresponsables que no planearon sus hijos. ¿Usted se imagina lo que piensa un niño, o lo que usted puede grabar en las neuronas desde el vientre de su hijo, cuando usted le está diciendo a su hijo o usted le está diciendo a las personas que ese embarazo que usted tiene es un embarazo no deseado? ¿Usted se imagina la irresponsabilidad de la gente, de las parejas, cuando dicen, ay, se rompió el preservativo? Ay, fue un descuido. O lo que nos enseñaron, hermano, y es que, no, que yo planifico con el ritmo de las neuronas, de las hormonas. Buenos días. Oiga, ahí hubo demonios, hubo maldiciones nacionales. No, habían dos perfectos irresponsables. Entonces la iglesia, que mistificó todo, el 31 de octubre, ¿sabe qué hacen? Mire, no disfracen a sus hijos, porque se les pegan los demonios, pero no reconocen que esos dos padres, cuando fueron irresponsables para concebir esos dos hijos, se disfrazaron de ogros. Gracias por su entusiasmo. ¿Hay demonios ahí? No. La palabra del Señor dice, ¿cierto? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cierto? Si usted no tiene un mensaje correcto, usted todo le va a echar la culpa al diablo, le va a endosar su responsabilidad. Tener un bebé, tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Un hijo no puede ser la probita de amor. Gracias por su entusiasmo. Un hijo no puede ser la probita de amor. Eso no puede ser un hijo. Entonces la iglesia le está enseñando a los muchachos, mejor es que se casen a que se estén quemando. Y llega el muchacho a la oficina, me estoy quemando. Un hijo no puede ser eso, brother. Oiga, por Dios santo, estamos hablando de la vida de un ser humano. No estamos hablando ni de vaquitas, ni de terneritos, no sé. Estamos hablando de seres humanos. Nuestros hijos deben de ser planeados. Es más, todo lo que usted hace, finalmente lo va a hacer su hijo. Todo lo que usted hace, finalmente lo va a hacer su hijo. Usted va a determinar los hijos que quiere tener. Yo le comentaba a la iglesia, mi papá todo borracho, la mesa llena de cerveza. Entonces mi papá me sentaba acá en la pierna y con un cigarrillo en esta mano. El día que yo se lo vea tomando, fumando, lo mato. ¿Con qué autoridad? Tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, en lo que decimos y lo que hacemos. Y no estar endosándole la responsabilidad que es solo nuestra al diablo. Ay, será un demonio, pastor. Es que el niño es muy introvertido, pero con esos gritos suyos, pero con esa ira suya, volvió el niño todo reprimido, y entonces el niño se levanta así como, ¿se parece a Jul? Oh. Y usted quiere que el niño no sea violento. Entonces ya quiere, como usted no acepta que le falta el fruto del Espíritu Santo, usted dice, no, es un demonio de ira.
Y la Biblia mía dice en Gálatas 5:16 que la ira no es un demonio, que sí hay una entidad espiritual que se mueve a través de la ira, pero la ira no es un demonio, es una obra de la carne, de la antigua naturaleza. ¿Y quién lidia con esas obras de la antigua naturaleza? El mismo apóstol Pablo dijo, y no satisfagáis, ustedes, no, no, el Espíritu Santo hace que ustedes no satisfagan. No, él dijo, y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. O sea que lo único que tenemos con esa iglesia primitiva hace 30 años son un par de irresponsables que quieren echarle la culpa a la iglesia, a los pastores, de los errores de sus hijos, cuando fueron ellos mismos desde el mismo momento de la gestación quienes grabaron en sus neuronas un software malo y los enseñaban a hacer a los niños como ellos eran, y tienen virus mentales también, y tienen patologías y estructuras de comportamiento que sí de verdad parecen demoníacas, pero eso no fue un demonio que se les pegó el 31 de octubre, eso fue lo que hizo ese señor y esa señora que se disfrazaron de ogros cuando los enseñó a ser unos malcriados desde el mismo vientre, cuando no planearon sus hijos. Ahí no tuvo que ver el pastor, ahí no tuvo que ver ninguna enseñanza. Yo soy el que digo y el que determino los hijos que yo quiero tener. Yo soy el que los determino, yo soy el que digo el hijo que quiero tener, yo soy el que planeo el hijo que quiero tener. Pero tengo buenas noticias. Yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo afectar positivamente mi futuro. Yo estoy aquí para decirle a alguien en esta iglesia que tenemos que tomar conciencia y tener un mensaje actual y dejarnos de tanto misticismo y ocupar el lugar que nos corresponde en la iglesia como hijos de Dios, como cristianos. El momento de la iglesia es que asumamos responsabilidades como individuos y aceptemos cada uno de nuestros errores y los corrijamos y nos reprogramemos y renovemos el software de nuestro entendimiento y que empecemos a hacer las cosas bien. Lo que un día no funcionó no va a volver a funcionar. Lo que un día nos pasó a nosotros no tiene por qué pasarle a nuestros hijos. Los errores que nosotros cometimos no tienen por qué cometerlos nuestros hijos. Es decir, hermanos, sus hijos no le dijeron a usted que querían nacer. Ellos no escogieron el hogar donde querían vivir, donde querían nacer. Fue usted quien decidió por él. Así que usted tiene la responsabilidad de formarlo, de enseñarlo. Usted no puede cambiar su pasado, pero sí puede afectar positivamente su futuro. No sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Sus